Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es la comunicación en la familia y pues quisiera hacer una pequeña introducción porque sobre comunicación se podría hablar muchísimo. Es una materia o un tema que se ha estudiado desde diferentes ámbitos. Podríamos pasarnos un seminario entero, una maestría, un doctorado hablando de comunicación porque es un campo muy complejo que tiene que ver con todas las ciencias, con todas las áreas de conocimiento humano y pues podríamos pensar, por ejemplo, en los medios de comunicación, la comunicación de masas, cómo se da la comunicación en grupos, cuáles son las características de esos grupos. Claro, esto cambia dependiendo de qué grupo estemos hablando. Y dentro del grupo familiar, pues tiene características específicas. También hay una gran aportación sobre lo que es la comunicación patológica, es decir, qué características tiene la comunicación cuando están presentes ciertas psicopatologías. La comunicación en los animales, que también es algo a lo que algunos etólogos se dedican y que se ha visto que está ahí presente, y algo que es como nuevo, podríamos decir, que es la comunicación en las redes sociales, que también tiene características específicas. Podríamos pensar que qué es lo que nos define como seres humanos, qué es lo que nos ha permitido evolucionar o desarrollarnos en cuanto a pensamiento, en cuanto a manera de expresarnos en todas las artes, etcétera, pues es la comunicación. ¿Sí? A través de la comunicación es que podemos compartir nuestras ideas, nuestros sentimientos, los avances, todo lo que estamos pensando y haciendo se puede expresar por medio de la comunicación. En esta presentación vamos a tomar un enfoque que es el enfoque sistémico, porque de alguna manera es el que nos permite entender cómo es que se dan las relaciones entre los miembros de la familia. Y además, bueno, es un enfoque que acepta y permite tener cierta interdisciplinariedad, lo cual nos es útil cuando estamos hablando de un tema tan complejo. Y por otro lado, eso también nos favorece que lo podamos hacer desde una profundidad que nos permita comprender las características de las relaciones humanas. Bueno. Entonces, esta teoría sistémica se desarrolló básicamente en el siglo XX, que ya suena así como hace mucho tiempo, pero pues no es tanto, y evolucionó a partir de la influencia de diferentes ciencias, ¿no? Influyó la antropología con los primeros estudios antropológicos de Gregory Bateson y Margaret Mead, la biología, la robótica, las matemáticas, en fin, diferentes ciencias hicieron aportaciones para poder desarrollar esta teoría sistémica. Surgió y adquirió relevancia cuando se intentó explicar cosas que antes se explicaban de manera causal, lineal, en donde pensábamos, por ejemplo, que un padecimiento psicológico o psiquiátrico era originado por solo una causa. Cuando se entendió que no se podían explicar de esa manera y que había que integrar diferente información, es cuando se le da más auge a esta teoría. Y se retoma básicamente en la terapia familiar a finales de los años 40. Se desarrolló básicamente en el instituto en la escuela de Palo Alto, en California, donde hicieron investigaciones sobre la comunicación humana. Aquí todo surgió porque se empezó a hacer una grabación de los pacientes que estaban hospitalizados en un hospital psiquiátrico
y se grababa las interacciones cuando los visitaba su familia, observando en muchas ocasiones que al estar ellos hospitalizados muchos síntomas habían disminuido, pero cuando se presentaba la familia a visitarlos, los síntomas volvían a aparecer. Entonces, esto les llamó mucho la atención a algunos investigadores y se dedicaron a recabar toda esta información con una metodología muy clara y muy precisa para ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces se desarrolló toda esta teoría comunicacional, pero con un enfoque sistémico. Decíamos que este enfoque se remonta a los primeros trabajos antropológicos, que fueron en la década de 1930, 1940, y la aportación más importante es la teoría general de los sistemas de Ludwig van Bertalanffy. Bueno, y entonces sobre este legado histórico es que se desarrolla toda esta teoría, que ya no les voy a echar más rollo. Quien quiera revisar, puede revisar autores como Václavic, Don Jackson, Gregory Bateson, el mismo Bertalanffy. Todo lo que he estado mencionando tiene una referencia bibliográfica que es muy fácil de localizar. Bueno, Bateson aporta conceptos tan importantes como la simetría y la complementariedad, que de alguna manera nos permite entender la naturaleza de las interacciones sociales. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto de las relaciones simétricas y las relaciones complementarias. Ahora solo es una pequeña introducción. Otra gran influencia en este pensamiento es la de Norbert Wiener, que con su concepto de retroalimentación, tanto positiva como negativa, nos ayuda a entender cómo es que los sistemas se regulan o cómo se promueven los cambios. La retroalimentación positiva, en términos generales, es cuando hacemos más de lo mismo para lograr tener un equilibrio. Por ejemplo, cuando una persona se empieza a deshidratar, pues tiene sed, y eso la lleva a tomar agua para volver a tener un equilibrio hídrico en su organismo, y esto se va a regular de tal manera que va a tomar el agua suficiente como para volver a estar hidratado, pero no en exceso, ¿sí? O sea, es como beber más y beber más, porque yo tengo sed. En el momento que se me quite la sed, dejo de beber. Esa sería una retroalimentación positiva. Retroalimentación negativa es cuando tengo que hacer un cambio para que mi organismo se adapte. O sea, ya no solo voy a buscar tener un equilibrio interno, sino lo que quiero es adaptarme a una circunstancia diferente que está obligando a que yo haga un cambio. Esa es la diferencia entre retroalimentación positiva o negativa. No tiene nada que ver con bueno o malo, sino que se hace lo que se necesita hacer para poder obtener un bienestar. Ok. Los conceptos básicos que se retoman de la teoría general de sistemas es la definición de sistema. Un sistema es un organismo que está compuesto por varios elementos en los cuales todos están en interacción para lograr un funcionamiento, para alcanzar, cubrir una función, ¿sí? Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los sistemas abiertos son los que están en interacción con otros sistemas. Por ejemplo, un sistema humano, una persona, está en interacción con su familia, con la escuela, con la comunidad, con la sociedad. Por lo tanto, todos los sistemas, todos los seres vivos son sistemas abiertos. El concepto de totalidad, que es que un sistema es más que la suma de sus partes. O sea, cuando hablamos de una familia, no nos referimos nos estamos refiriendo a Juanito, María, Pedro, Jacinto, etcétera, y todos ellos aportan algo para que se dé un funcionamiento familiar. Entonces, la familia como concepto, como sistema, es más que la suma de sus elementos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir explicando un poco más. Tienen los sistemas la capacidad de organizarse para cumplir la función para la cual están reunidos estos elementos.
y esto lo hacen de manera independiente, o sea, no hay nadie que venga de fuera del sistema para decirles cómo se van a organizar para alcanzar una función. Ellos lo hacen. Logran siempre su objetivo independientemente de cuáles sean las condiciones iniciales. A eso se le llama equifinalidad. O sea, se llega al mismo objetivo partiendo de condiciones diferentes. El sistema es un todo que está organizado para cubrir una función y sus elementos siempre van a estar en interdependencia uno con otro. Es decir, para que este sistema funcione, se necesita que cada elemento cumpla con la parte que tiene que cumplir. Si un elemento falla, el sistema pierde el equilibrio. Ok, las influencias entre los elementos de un sistema son circulares. Esto quiere decir que la conducta de A afecta a B, pero para que esa conducta de B sea adecuada, se fija o se observa las características de A, que al mismo tiempo, al emitir una conducta, va a modificar la conducta que se está dando. Es decir, poniéndolo en términos más sencillos, si una persona saluda a otra persona, bueno, la saluda porque la conoce, porque tiene una intención de ser amable, etcétera. Si la otra persona le responde el saludo, eso va a marcar una pauta de interacción en donde uno está influyendo sobre la conducta del otro, pero previamente, para que eso se dé, hay un antecedente de esa relación, ¿sí? Los sistemas tienen, como veíamos hace un momento, aspectos para mantener el equilibrio y elementos que promueven la evolución y el cambio del sistema. Todos los sistemas están en este constante movimiento, un tiempo de equilibrio, un tiempo de cambio, un tiempo de equilibrio, un tiempo de cambio, y así se van dando. Los sistemas complejos se pueden dividir a su vez en subsistemas. Estos subsistemas, por lo general, están perfectamente delimitados. En una familia podríamos hablar, por ejemplo, del sistema familiar, pero que está dividido a su vez en el subsistema parental, el subsistema fraternal, etcétera. El mismo subsistema parental tiene dos funciones, dos subsistemas: el subsistema conyugal, que se refiere a la pareja como cónyuges, y el subsistema paternal, que se refiere a esta misma pareja, pero en su función de padres. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar un poco de la comunicación. La comunicación se entiende como un sistema en el cual se dan interacciones entre los participantes de esta comunicación. Por lo tanto, comparte todas las propiedades que hemos estado hablando de los sistemas. Es un sistema abierto, tiene una finalidad específica que se puede lograr partiendo de diferentes orígenes. Desde una base diferente se puede lograr el mismo resultado. Cualquier cambio que se dé en las pautas de relación afecta a la configuración total del sistema. La conducta es la comunicación que nosotros vamos a observar. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los axiomas de la comunicación, pero desde este punto de vista tenemos que entender que toda la conducta que realizamos es una manera de comunicarnos. Cuando hablamos de comunicación no nos estamos refiriendo solo al aspecto verbal, sino toda la conducta que emitamos, consciente, inconsciente, voluntaria o no voluntaria, es una manera de comunicar algo. Lleva implícito un mensaje que afecta a los demás y a la vez es influida por los demás. Por ejemplo, ahora en esta conferencia siempre me cuesta mucho trabajo porque el público al que me estoy dirigiendo no lo veo. Entonces, no veo si están entendiendo, no están entendiendo, se están riendo, están dormidos, están aburridos. Eso yo no lo veo, entonces no tengo esta retroalimentación como para ir modificando el tono de voz o los chistes o algo para llamar su atención. Entonces, esta parte de comunicación es un poco complicada, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a entrar a los axiomas de la comunicación. Los axiomas son las reglas o las leyes, podríamos decir,
que se van a aplicar en todas las ocasiones en que los seres humanos se comuniquen. El primer axioma se refiere a que es imposible no comunicarse, ¿sí? Esto ya les decía hace un momento, toda la conducta tiene un valor de mensaje. Esto es, a veces el no decir nada, el voltear la mirada, el subir el tono de voz, el contestar con una pregunta, etcétera, no es que estemos rompiendo la comunicación, sino lo que estamos haciendo es comunicar algo diferente a lo que nuestra conducta verbal está diciendo, ¿sí? Entonces, la comunicación, esté o no dirigida a lograr un entendimiento entre las partes, tenga una intención o no, sea consciente o inconsciente, siempre encierra un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? El de la definición de la relación, ¿sí? Si alguien está hablando y la otra persona se queda dormida, se distrae, voltea para otro lado, lo que está haciendo es definiendo la relación. A mí no me interesa, a lo mejor, lo que tú estás diciendo. Y de esa manera estoy comunicando algo. No lo estoy haciendo de manera verbal, pero sí estoy comunicando algo. Bueno, aquí les puse una pareja que de alguna manera podríamos pensar que no se están comunicando. Sí se están comunicando de una manera inadecuada, a lo mejor están enojados o yo qué sé, pero no están viéndose de frente, y con esta conducta no verbal también están comunicando algo que puede ser su enojo, ¿sí? El segundo axioma de la comunicación dice que toda comunicación o toda conducta, podríamos traducir, tiene un aspecto de contenido y otro de relación. Esto es, todo lo que nosotros decimos o hacemos tiene un mensaje de contenido, es decir, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, pues el contenido es lo que estoy diciendo, pero también tiene un aspecto de relación que es cómo lo estoy diciendo y a quién lo estoy diciendo. Yo supongo que las personas que están viendo esta videoconferencia tienen interés en escuchar lo que estoy diciendo y eso hace que tengamos una relación de yo aquí hablando como un perico y ustedes escuchando con cierto interés y de alguna manera eso da una relación. Es un poco complicado porque como les decía, pues no los estoy viendo, entonces me los imagino y supongo que así. Pero si estuviéramos aquí todos presentes, entonces la relación quedaría definida por estas circunstancias. Mientras yo estoy hablando, los demás guardan silencio o levantan la mano para interrumpir y hacer una pregunta, y eso nos coloca en una relación independiente del contenido de lo que yo esté diciendo, ¿sí? Siempre la relación es más importante que lo que se está diciendo. ¿Cuántas veces hemos oído en parejas o en familias que están enojados y se molestan y dicen, es que no es lo que me dice, sino la manera en que me lo dice? Entonces, de lo que se están quejando es de la relación que hay entre ellos, no de lo que se están diciendo, ¿sí? A lo mejor sí se pueden decir cosas, pero no de esa manera porque están marcando una relación que no les está gustando, ¿sí? Ok, entonces siempre va a ser más importante el aspecto relacional porque además ahí están implícitos todos los afectos y esto es muy importante dentro de la familia. Aquí les puse otro dibujito que pueden ver cómo se da la comunicación. Aquí parece que el papá y el hijo están como igual, peleando, como en una relación de iguales, y la mamá, supongo, o la señora que está atrás, pues sorprendida de que esto esté pasando, ¿no? Entonces, aparte de lo que se están diciendo, si se fijan aquí no hay ningún mensaje verbal, no tienen dibujitos con palabras ni nada, pero podemos darnos cuenta por sus gestos y por su actitud de que están enojados, de que están discutiendo. Eso lo sacamos de la comunicación no verbal, que de alguna manera nos hace ver la relación que se da entre las personas. Y como les digo, eso siempre va a ser más importante que lo que se está diciendo. Aquí les puse otro que tiene que ver un poco con lo que pasa ahora con los jóvenes, que nos hace cuestionar un poco qué tanto se están comunicando, que de alguna manera en Facebook o en
Twitter o no sé, dan santo y seña de todo lo que hicieron en su día a día y pensando que se están comunicando con quién, o sea, quién les está contestando. A lo mejor sí están dando un montón de información, pero no sé si están estableciendo una relación con nadie. Y cuando se da la oportunidad de establecer una relación, que en este caso sería, por ejemplo, a la hora de la cena con sus padres, dice ella que no ha hecho nada porque lo que está tratando es de no relacionarse, pero con esta actitud se está relacionando, o sea, no hay manera de no comunicarse. ¿Sí? El tercer axioma de la comunicación es que la naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias. Esto es tan sencillo como pensar que cada quien tiene un punto de vista. Esto es, cuando se da un relato de la comunicación, cada quien lo va a tomar desde un punto de vista y va a decir que las cosas sucedieron así porque lo que pasó fue tal y tal. Y la causalidad que se le da es porque está colocado en esa posición. Por ejemplo, en una pareja donde la esposa le grita al esposo y no le contesta. Y entonces ella grita más y él no contesta. Y ella grita más y él no contesta. Si lo vemos desde el punto de vista de ella puede decir, es que le estoy gritando y gritando porque no me contesta. Pero si lo vemos desde el punto de vista de él podría decir, es que de esa manera no le voy a contestar. Mientras más me grite ella, menos voy a contestar. Entonces, ¿cuál es la verdad? Aquí no hay verdades absolutas. Lo que tendríamos que entender es que cada quien lo está viendo desde su punto de vista y todos los puntos de vista de las personas que estén involucrados en la comunicación son válidos, porque cada quien lo está viendo desde una posición. Muchas veces ya en la terapia con las parejas yo lo que hago es ejemplificar esto poniendo en medio de los dos un libro o un cuaderno que tenga la portada y la contraportada diferentes. Entonces los pongo en medio de los dos y les digo, a ver, bueno, tú descríbeme cómo es este libro. Entonces ya, quien lo está viendo de un lado, pues le escribe lo que está viendo. Y quien lo está viendo del otro lado, describe lo que está viendo. Y entonces les digo, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo es el libro? Y les muestro la otra parte que no habían visto y se dan cuenta de alguna manera que están narrando los hechos desde donde los están viendo, pero eso no significa que alguno de los dos tenga la verdad absoluta o la razón todo el tiempo. Y ya llevando eso al plano de la comunicación y de los problemas que se dan en una familia, pues les permite entender que cada quien tiene un punto de vista diferente y que lo que tendrían que hacer es poder negociar o poder llegar a un acuerdo para satisfacer las necesidades o el bienestar que se necesite en esa familia, en esas circunstancias. Bueno, esto es muy importante porque generalmente así es como se culpan las cosas o se responsabiliza al otro de lo que está sucediendo sin darnos cuenta de la conducta que nosotros estamos teniendo para fomentar eso que supuestamente nos está molestando o nos está haciendo engancharnos en un conflicto que no tiene sentido. Aquí les puse un chiste de Mafalda, en donde los papás dicen que el niño es berrinchudo y que es caprichoso y que por eso están todos molestos. Y entonces Mafalda se acerca a su hermanito y le dice, bueno, ten un poco de paciencia, venimos a ser como sus hijitos de indias, ¿no? O sea, ellos tampoco saben cómo comportarse o qué hacer ante un berrinche, ante una demanda, etcétera. ¿Sí? Y es como poder entender que siempre va a haber por lo menos dos puntos de vista en un conflicto. El tercer axioma es que los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. Esto suena como muy complicado, pero es lo que antes se llamaba la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación digital, estamos incluyendo también el lenguaje escrito, el lenguaje de señas, etcétera, toda la comunicación que de alguna manera tiene un código y que entonces nos permite cifrarla y
hacernos entender, porque significa para todos lo mismo. Por ejemplo, el hablar español, pues tiene un significado para todos los que hablamos español y nos permite ponernos de acuerdo, tener una convención en ese idioma. Y el lenguaje analógico es todo lo demás, o sea, los gestos, el tono de voz, la manera en que lo decimos, cómo armamos nuestras frases, etcétera. Todo esto tiene que ver con la comunicación analógica. Esa comunicación de alguna manera la compartimos con los animales, porque todos podemos identificar a un animal que está enojado, que va a atacar, que un perro que nos enseña los dientes, pues podemos entender que de alguna manera está enojado y puede ser que nos muerda, ¿sí? Porque es un lenguaje analógico, es similar en todas las especies la expresión del enojo. Entonces eso nos permite entenderlo, aunque no hablemos el lenguaje de los perros. No sé si los perros tengan un lenguaje de ladridos, no lo sé, pero sí podemos entender su conducta, que es similar a nuestra conducta. Cuando un perro está nervioso, cuando un perro está alterado, cuando está enfermo, tiene una serie de conductas que son similares a las nuestras y que nos permite entender esa comunicación analógica. Ahora, hablábamos hace un rato de que la comunicación tiene un aspecto de información y un aspecto de relación. La comunicación que se refiere a transmitir información generalmente es digital, y la comunicación que se refiere al aspecto de relación o al aspecto afectivo es analógico. Por eso es que los seres humanos nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos para expresar el afecto. Aquí uno de los problemas es cuando cae en contradicción. O sea, yo si le expreso a alguien que lo quiero mucho verbalmente, pero ni siquiera me acerco, ni siquiera lo miro, o sea, mi lenguaje analógico es diferente a lo que estoy expresando, esa persona se va a quedar con el lenguaje analógico, no con el digital, ¿sí? Porque, como les decía, como lo compartimos con los animales, es mucho más primitivo, ¿sí? Es como parte de nuestro desarrollo evolutivo como especie, ¿sí? Entonces, por eso los bebés reaccionan cuando una persona los mira, los carga. No es lo que le está diciendo, no es que le diga, ay, calma, chiquito, y lo arrulla y los angolote. No es eso, sino es el lenguaje analógico lo que está tranquilizando a ese bebé. Si la mamá estuviera muy nerviosa, muy angustiada porque el chamaco está chille, y va y le dice, y le echa un rollo y le explica que según Freud está en una etapa en eso no va a tranquilizar al bebé. Lo que lo tranquiliza es el lenguaje analógico, la contención que se le da a la hora de cargarlo, de tranquilizarlo, de a lo mejor sobarle el pechito, la cabeza, las orejas, en fin, cada mamá tendrá sus mañas, pero finalmente es con lenguaje analógico. Y les digo que esto es general porque hay algunos idiomas muy complicados, como el chino, por ejemplo, en donde el lenguaje analógico y el digital están integrados. Entonces, por ejemplo, traducir un poema del chino al español es muy complicado, porque nosotros tenemos separado el lenguaje digital del lenguaje analógico. Entonces, para expresar nuestros sentimientos utilizamos muchísimas palabras. Ellos utilizan un ideograma. En un ideograma está integrada la parte afectiva de la parte objetiva o del pensamiento. Entonces, para poder traducirlo es muy complicado, ¿sí? Hay una novela por ahí que se llama NP, que trata precisamente de eso, de un traductor que quiere hacer la traducción de unos poemas de un chino y no lo logra, y está toda la novela intentando y no lo logra, ¿sí? Pero bueno, ese ya fue un breviario cultural. En idiomas como el nuestro, que tienen una complejidad diferente para hablar de emociones y de pensamientos, bueno, ya sabemos más o menos cómo integrar esto, pero necesitamos muchas palabras o muchos ejemplos para poder explicarlo.
Ok. Bueno, aquí les puse un chistorete de que de alguna manera antes las familias se reunían para ver la televisión y podríamos decir que marcaban una relación entre ellos porque pues entre todos tenían que elegir cuál es el programa que iban a ver y el que ganara pues probablemente es el que tenía una mayor jerarquía en esa familia o un mayor poder y no necesariamente eran los papás, podrían ser los hijos los que eligieran el programa. En cambio ahora, pues cada quien está en su celular o con su pantalla viendo lo que quiere y no tienen que ponerse de acuerdo. ¿Esto ha aumentado o ha disminuido la comunicación? Pues depende. Si esto se da con cierta flexibilidad y hay momentos en que la comunicación se pueda dar entre ellos, no tendría por qué haber ningún problema. Pero si no se da porque se privilegia el tener una comunicación a través del celular, entonces sí puede ser que haya un desconocimiento de lo que está sucediendo entre los miembros de la familia. De un compañero de trabajo que dice que las redes sociales sirven para acercar a los lejanos y alejar a los cercanos. Creo que sí, más o menos por ahí va la cosa o puede ir por ahí. O papá que con toda buena intención pretende acercarse a su hijo y preguntarle qué está haciendo, a qué se dedica, cuáles son sus intereses, etcétera. Y el hijo escucha y al final lo manda a una página de internet donde pueden estar todos los datos que está solicitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que el muchacho está entendiendo es que su papá quiere información de él, no que quiere establecer una relación afectiva, sino que lo que le está pidiendo es información. Bueno, ¿quieres información? Pues ahora sí que googléame y vas a encontrar la información que estás buscando. ¿Quieres tener una relación conmigo? Eso es diferente a que me saques información. Esto es algo que comúnmente pasa en las familias. Muchas familias piensan que tener comunicación es hablar mucho y no es así. Tener comunicación es tener relaciones satisfactorias, no hablar mucho. Puede ser que no hablen mucho, que no se cuenten todo a detalle, porque además eso tampoco es sano. No es importante contar todas las cosas a detalle. Lo que sí es importante es cuidar las relaciones. Okay. El quinto axioma de la comunicación, que se refiere un poco a lo que habíamos visto de Bateson al principio, es que las relaciones o los intercambios de comunicación están basados en la simetría o en la complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la interacción simétrica se caracteriza por dos personas que tienen la misma jerarquía, que están en condiciones de igualdad. Los dos tienen el mismo poder en esta comunicación. Entonces, no hay uno que domine al otro, sino que son simétricas. Esto se podría dar, por ejemplo, entre hermanos, en compañeros de trabajo, en una pareja en ciertas ocasiones, en que los dos tienen la misma jerarquía, el mismo poder, sus aportaciones tienen la misma importancia para tomar una decisión. Y la relación complementaria es cuando los dos integrantes de la comunicación son diferentes, entonces uno tiene una mayor jerarquía que el otro. Por ejemplo, en una relación padres e hijos, se supone que los padres tendrían que tener una mayor jerarquía para poder orientar el desarrollo de los hijos. Y digo se supone porque actualmente está pasando algo muy raro, que son los hijos los que tienen una mayor jerarquía y un mayor poder sobre el funcionamiento familiar. Y esto nos está trayendo muchos problemas en el desarrollo de las personas, ¿sí? Después sería otro tema del que podríamos hablar muchísimo, pero aquí lo que es importante es entender que hay dos maneras de relacionarse, de manera simétrica o de manera complementaria. ¿Cuál es la mejor? Las dos, siempre y cuando haya flexibilidad. Esto es, cuando una persona, por ejemplo, va a pedir una consulta médica, tendría que establecer con su médico una relación complementaria, porque está poniendo en alguien que se supone que sabe su salud para que lo oriente y para que le diga. Entonces le está dando un lugar de poder y de autoridad que él está solicitando, que es necesario que se dé.
¿Cuáles son los peores pacientes? Los que llegan ya con un diagnóstico, sabiéndolo todo y casi que diciéndole al médico lo que el médico tiene que hacer. Entonces ahí como que la jerarquía está al revés y no sé para qué van a pagarle al médico, a gastar al médico, si lo que van a hacer es lo que ellos consideren que está bien. Y además salen enojados porque el médico no les dijo lo que ellos pensaron que les tenía que decir. Pero entonces es como pedir ayuda a alguien, pero no aceptar la ayuda que nos está ofreciendo. Entonces ahí es donde puede haber problema. Se necesita colocar en una relación complementaria para que las cosas fluyan. Una relación simétrica también es necesaria, por ejemplo, cuando se está haciendo un trabajo en equipo o cuando se tiene que poner de acuerdo dos autoridades para poder hacer un plan, por ejemplo, no sé, en una familia, cuáles van a ser las reglas de conducta que se van a sancionar o que se van a favorecer en esa familia. Los dos papás tendrían que tener la misma jerarquía y la misma autoridad para discutir estas reglas y ponerse de acuerdo y entonces hacer como un reglamento de esa familia y presentarlo ante los hijos. ¿Qué sucede? Que muchas veces no hay este acuerdo de jerarquías y entonces uno de los dos boicotea el reglamento y entonces tenemos una mamá barco o un papá barco que rompe las reglas y favorece que los hijos tengan la conducta que supuestamente se quería evitar. Entonces, las interacciones simétricas o complementarias no tienen problema de entrada y lo que va a definir la salud mental de una persona es que pueda tener ambas. ¿De qué va a depender que se dé una o que se dé otra? Pues de la funcionalidad que se pretende satisfacer, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto en ocasiones? Bueno, cuando una persona solo se relaciona de manera simétrica, lo que va a hacer es que va a establecer relaciones de competencia. Y en las relaciones de competencia, uno de los dos va a perder. Y a nadie, le gusta perder. Todos queremos ganar. Si establecemos una relación de competencia, la relación va a ir subiendo, le llamamos escalada simétrica, va a ir escalando de nivel. Uno grita, el otro grita más, el otro grita más, el otro grita más, hasta que uno pega, el otro pega más, el otro pega más, y se va dando una relación de destructividad y no de construir algo que permite el desarrollo, sino se quedan ya tan enganchados en esta competencia que el objetivo es ganar, ¿no? Podríamos pensar, no sé, ahora que estamos en campañas políticas, que de alguna manera hay ocasiones en que nuestros candidatos caen en esta escalada y empiezan, uno se ofende, el otro se ofende, el otro se ofende, el otro se ofende, y a final de cuentas, pues, pierden ambos, ¿no? Pierden la compostura, pierden la coherencia de lo que están diciendo, pierden el objetivo de para qué se sentaron a platicar. El objetivo no fue pelear, el objetivo era mostrar, supongo yo, un programa de acción o algo, ¿no? Entonces, cuando uno cae en estas relaciones simétricas, queda atrapado por el deseo de ganar. Y ya se pierde la objetividad de para qué se estableció esa relación. ¿Qué pasa con las relaciones complementarias? Bueno, cuando la complementariedad es rígida y se mantiene a lo largo del tiempo, también impide el desarrollo de las personas. Imagínense que uno de los dos miembros está siempre dependiendo del otro. Un hijo que depende de sus padres. Bueno, pues eso puede ser funcional y útil a lo mejor hasta los 18. Bueno, vamos a darle chance, hasta que termine la maestría. Pero a los 50 ya no es funcional, o sea, ya definitivamente no es funcional y no puede ser que una persona de 50 años esté dependiendo en cualquier sentido, económicamente, emocionalmente, afectivamente o lo que sea, de sus padres, porque ellos ya tienen que satisfacer otras necesidades, otras funciones y no pueden estar al pendiente de su chiquito de 50 años, ¿sí? Y este chiquito de 50 años pues necesita crecer porque los adultos tienen acceso a una serie de actividades y de cosas que los chiquitos no.
Entonces, no puede pretender ser un chiquito de 50 años con los privilegios de un adulto de 50 años y llevarse a su mujer a la casa de sus padres para que entonces ahí todo lo cuiden y su mamá le cocine y le lave y le planche y le haga y estos vivan como novios pero en casa de los padres y se empieza a hacer un enredo que de alguna manera lo que les pretendo explicar es que esta complementariedad rígida impide el desarrollo de la familia y de los subsistemas, en este caso del subsistema hijo o del subsistema padre también, ¿sí? Entonces, los dos tipos de interacción son sanos, son adecuados, siempre y cuando sean flexibles y estén diseñados para cumplir un objetivo. Bueno, ya aquí vamos a hablar un poco de las conclusiones, porque esto pues no se concluye nunca, más bien serían como sugerencias o así. Entonces podríamos pensar que la comunicación dentro de la familia es lo que va a facilitar que haya una adaptación al sistema al que pertenece esa familia. Esto es, las familias tienen su propio ciclo de desarrollo. No es lo mismo una familia con hijos pequeños o con bebés que una familia con hijos en edad escolar o con hijos adolescentes o con hijos fuera de casa. Para que haya un funcionamiento adecuado se necesita tener una comunicación adecuada y que las relaciones se modifiquen a lo largo del desarrollo de las personas y de la familia, ¿sí? Acuérdense que hasta ahora hemos dicho que lo más importante es la relación, no lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se hace, ¿sí? A veces no es necesario hablar tanto, sino modificar la manera en que nos estamos relacionando para que sea más adaptativo y más funcional para el desarrollo de todos los integrantes de la familia. Entonces, hay como ciertos tips o ciertas sugerencias que podría hacer para que la comunicación en una familia permita este desarrollo. Por ejemplo, es importante ser empático, que a la hora que se están comunicando ciertos afectos o ciertos problemas, el otro los pueda entender. Ser empático no significa, como muchos dicen, ponerse en los zapatos del otro, porque eso no se puede. Yo no me puedo poner en los zapatos de un bebé, pues porque ni me quedan, o sea, no puedo entrar en esos zapatos, pero sí puedo entender lo que le está pasando. Si alguien me dice, por ejemplo, que sus zapatos le aprietan, yo no tengo que ponerme esos zapatos para entender qué significa que unos zapatos te aprieten, porque he pasado por la experiencia de zapatos míos que a mí me aprietan, entonces puedo entender eso. Eso es ser empático, o sea, no es ponerse en los zapatos del otro, sino entender los sentimientos del otro y que eso duele o afecta o hace contento o nos da alegría, porque esas experiencias humanas sí las hemos tenido y sí podemos entender eso, ¿sí? A lo mejor alguien me dice que le duele la espalda y a mí nunca me ha dolido la espalda. No es necesario que me duela la espalda para entender que cuando algo duele, pues duele, y que lo que queremos es un apapacho o un masajito, o que por lo menos nos digan, híjole, qué mala onda que te duele la espalda, ¿hay algo que pueda hacer por ti para que te sientas mejor? O lamento mucho que te duela la espalda, ¿qué puedo hacer para que no estés tan adolorido? En fin, pero no es que me ponga exactamente en el lugar del otro. Entonces, favorecer la empatía es un poco el tratar de entender lo que la persona nos está diciendo de sí misma, ¿sí? Para que entonces yo con este entendimiento pueda ofrecer algo y pueda escuchar lo que me está diciendo. Ahora hemos caído mucho en el escuchar para contestar, el escuchar como para debatir. No se trata de eso. Cuando estamos hablando de un problema, de lo que se trata es escuchar para escuchar, o sea, tratar de entender lo que el otro me está diciendo, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está planteando, y primero tendría yo que asegurarme de que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Ya que el otro entienda que yo entendí, entonces a lo mejor sí es el momento en que yo le explique lo que yo estoy pensando y me asegure que el otro está entendiendo lo que yo le estoy diciendo.
Ya que están planteadas las dos posiciones, a lo mejor ya nada más por el planteamiento llegamos a una solución, a lo mejor no, a lo mejor la solución es diferente y cada quien plantea cosas diferentes, entonces es cuando se podrá negociar. Y en una negociación lo que se pretende es que ambas partes ganen, no que uno le gane al otro, sino que ambas partes queden satisfechas con el acuerdo al que se está llegando. Si esto no sucede, lo más probable es que el acuerdo se rompa. Por ejemplo, un adolescente que le pide permiso a sus padres para ir a una fiesta y pretende llegar, no sé, a las 5 de la mañana. Tal vez eso es demasiado para los padres y le dicen que no, que a las 3 o a las 2 o a la 1 o no sé, a la hora que ellos determinen. El acuerdo para que esto se cumpla tendría que ser satisfactorio. Si los papás caen en algo que para el chico es absurdo, no sé, que le digan, pues regresas a las 12. Pero ¿cómo? Si a las 12 apenas iba a ir encaminando a la fiesta. A las 12 abren pista o a las 12 empieza o van a llegar todos mis amigos a las 12. Yo no sé, yo aquí te quiero a las 12. Pues lo más probable es que si el chico se va a la fiesta, no va a regresar a las 12. Va a regresar a las 5 como en primera instancia él pensó, o a lo mejor no regresa hasta el mediodía del día siguiente, o se queda a dormir en casa de un amigo, o busca la manera de que su demanda quede satisfecha. Los papás también van a buscar la manera de que su demanda quede satisfecha y entonces a lo mejor no le prestan el coche, no le dan dinero, no lo dejan salir, y esta no es un arreglo o un acuerdo que promueva que las dos partes queden contentas y satisfechas con el acuerdo. Entonces uno de los dos lo va a romper, ¿sí? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de favorecer la comunicación, de lo que se trata es de escucharse, ser empáticos, tratar de entender que esos acuerdos van a ser para el bienestar de los dos, no para una imposición de ver quién gana. No sé si me explico, pero esto es lo que complica mucho la comunicación en las familias, que el objetivo es ganar, no ponerse de acuerdo, no llegar a una negociación satisfactoria, sino imponer. Y no es lo más conveniente cuando lo que se pretende es que haya un desarrollo de la familia y de sus integrantes. Ok, bueno. Las pautas negativas de comunicación también complican mucho esto. ¿Cuáles son las pautas negativas? Pues cuando se da un mensaje contradictorio, por ejemplo, o cuando toda la comunicación está basada en críticas, en agresiones, en hostilidad. Eso impide que se abra un canal de comunicación. Si la comunicación que hay son gritos y sombrerazos, eso no es comunicación, eso es una manera agresiva de relacionarse, pero no tiene que ver con llegar a acuerdos. A lo mejor sí va a haber uno que gane, el que pegue más fuerte pues es el que aparentemente ganó, pero no es que se va a favorecer que haya una armonía o un desarrollo familiar adecuado, ¿sí? Entonces, cuando solo se da este tipo de comunicación, lo que va sucediendo es que los miembros de la familia o de la pareja se van cerrando y cada vez comparten menos. Pero no es solo que compartan menos verbalmente lo que están haciendo en el día a día, sino van cerrando la posibilidad de construir vínculos afectivos. Entonces, cada vez las relaciones son más distantes. Y uno pensaría que dentro de una familia, pues los vínculos afectivos no es que estén así cerrados, pero sí por lo menos que fluye de un lado al otro este afecto, ¿sí? Y que pueden en esa cualidad afectiva reconocer errores, equivocaciones, metidas de pata, etcétera, con el objetivo de recomponer nuevamente la relación entre los miembros de la familia, no de ganar o de perder. Bueno, aquí les puse una cosa que me encontré en internet, que finalmente es lo que hemos venido hablando, que la comunicación dentro de la familia es algo de más que las palabras que se emiten, sino que está constituida básicamente por los gestos, el tono, el momento, etcétera. Acá en el instituto muchas veces los pacientes que tenemos, que ya llevan muchos años, tienen algo que se llaman ganancias secundarias, que es
como las ventajas, podríamos decir, o lo que favorece que sigan teniendo ciertos síntomas. Entonces yo me he encontrado con mujeres sobre todo que dicen, es que a mí ya me dijeron aquí que mi esposo me tiene que escuchar y que tiene que hablar conmigo. Entonces yo quiero que cuando llegue del trabajo se siente y hable conmigo. Y las cosas no son así. O sea, imagínense este esposo que llega cansado de trabajar y ¿de qué le va a hablar esta mujer? De sus padecimientos, de sus dolores, de sus quejas, de lo mal que le ha ido en la vida. Yo creo que después de escucharla 2 o 3 veces ya se cansa y ya no quiere oír esa información. Entonces, para que alguien quiera hablar con nosotros, también es importante que tengamos un discurso pues más o menos entretenido, coherente, agradable. Si yo quiero llamar la atención de mi esposo, no puedo pretender que la voy a llamar con quejas y quejas y quejas. Lo que voy a lograr con eso es que se distraiga y se vaya y prende la tele y me diga, ya, cállate. Si ya, por favor, no hables más. Si yo quiero hablar con él, pues tendré que hablarle de cosas interesantes. Esto nos lleva a otra reflexión. Si yo voy a hablar de un problema o de una situación incómoda, dolorosa, fea, tengo que pedirle permiso a la otra persona porque no sé en qué circunstancias viene. Esto a veces lo hacemos por buena educación cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿te puedo decir algo? Generalmente cuando hacemos esa pregunta, la otra persona ya sabe que lo que le vamos a decir no va a estar padre. Entonces ya por educación nos dice, bueno, sí, pero se prepara para recibir algo que no va a ser agradable. Cuando estamos hablando en una familia, a veces lo que se hace es que, oye, te puedo decir algo, pero no te enojes. Eso no se puede, ¿sí? Si nosotros le estamos pidiendo permiso a alguien para expresar algo que va a ser difícil de hablar y la otra persona nos dice que sí, bueno, pues quién sabe si se va a enojar, se va a poner contenta, se va o qué, pero nos vamos a mantener en esta tónica de diálogo. Cuando ya se enoje, pues se retirará del diálogo o en ese momento suspendemos la conversación y pasaremos a otra cosa. Entonces, al pedir permiso para hablar de algo difícil, nos aseguramos de que la otra persona está en condiciones de recibir eso. ¿Sí? Si no está en condiciones, también es válido que nos diga no, no tienes permiso de hablar de algo difícil. Pero, ok, en este momento no. Cuando sí, tampoco es no tienes permiso de hablar de esto difícil nunca, jamás, hasta que te mueras. No. Si en este momento no, porque no estás en condiciones, entonces cuando sí. Hagamos una cita para el sábado en la mañana, el viernes en la noche, no sé. Y dependiendo del tema, que tan difícil sea, pues habría que tener las condiciones propicias para poder hablar de eso. Y a lo mejor no se va a resolver con una plática. Vamos a necesitar varias. A lo mejor vamos a necesitar la intervención de alguien, sacerdote, terapeuta, maestro, hijos, no, por favor, alguien externo que venga y dé una opinión o más o menos nos ayude a encontrar un punto de conciliación. Pero hay que pedir permiso. Ok. Bueno, esto es más de lo mismo que hemos estado hablando, que lo importante de la comunicación familiar no es lo que se dice, sino las relaciones que se establecen. Y precisamente lo que se trata es que las relaciones sean satisfactorias, amigables, afectuosas, etcétera, etcétera. Y bueno, para cerrar, pues es esto, comunicar no es solo hablar, es escuchar, preguntar, conversar, entender, apapachar, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ocurra es comunicación, toda la conducta es comunicación. Entonces, pónganse muy atentos cuando van a decir algo y a lo mejor no encuentran las palabras, tal vez pueden encontrar la mirada, el tono, el contacto físico en la mano, una palmadita en la espalda. Cuando han ido, por ejemplo, a un velorio y dan el pésame, a veces no se nos ocurre qué palabras decir, pero damos un abrazo, damos una palmadita, les decimos cuenta conmigo, en fin, de alguna manera transmitimos el mensaje, aunque no sea de manera verbal, y eso sucede en todas las circunstancias. Bueno, con esto concluimos y pasamos a las preguntas.